don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señores, hace unos días atrás, Ilia Topuria estuvo en un programa llamado El Hormiguero, un programa bastante famoso que tiene un rating bastante alto aquí en España, y estuvo prácticamente confirmando que iba a tener su primera pelea por el cinturón en enero de 2024. El 20 de enero de 2024 estuvo afirmando prácticamente que esta pelea estaba prácticamente confirmada, que era una pelea que las conversaciones estaban sumamente avanzadas y que era muy probable que se diera esta pelea en Toronto, Canadá. Sería el evento del UFC 297 que nos traería esta pelea estelar entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski. Esta pelea se lleva muchos meses especulando de que se va a dar. Recuerden que cuando Alexander Volkanovski tiene esa pelea contra Yair Rodríguez, se baja de la jaula y pide tener un pequeño careo con Ilia Topuria, ¿no? Tienen ese pequeño careo ahí en la arena, Alexander Volkanovski e Ilia Topuria. Y el propio Alexander Volkanovski ha tenido varias entrevistas y muchas declaraciones en las cuales ha dicho que quiere pelear contra Ilia Topuria. El propio campeón de 145 libras ha estado pidiendo el nombre de Ilia Topuria. Entonces Ilia Topuria en este programa prácticamente confirma esta pelea. Confirma que el 20 de enero se iba a estar dando esta pelea. ¿Y por qué hablo así en pasado y digo que se iba a dar esta pelea? Pues es que ahora todo acaba de cambiar. Todo acaba de cambiar porque la pelea entre Charles Oliveira e Islam Makhachev se termina cayendo, porque Charles Oliveira se termina haciendo un corte sumamente grande en su ceja y termina saliendo de esta pelea. Y el peleador de reemplazo para esta pelea era Mateusz Gamrot. Iba a ser quien iba a ser el peleador de reemplazo para esta pelea, pero no termina siendo así, ya que la pelea se termina cayendo con tan solo 10 días de anticipación. Pues quien reemplaza esta pelea, o a quien llaman para tener esta pelea y quien sea reemplazo, es el propio Alexander Volkanovski. Y es precisamente Alexander Volkanovski quien va a estar enfrentando a Islam Makhachev en el UFC 294. Y esto hace que todo el panorama de UFC cambie completamente en cuanto a la división de 145 libras. Esto hace que todo el panorama cambie completamente para Ilia Topuria. Que yo aquí, señores, si les soy sincero, tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque si bien yo quería ver la pelea entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski, quería que esta pelea se diera, tenía mucho hype porque se anunciara todos los días, estaba muy pendiente a si esta pelea se anunciaba o no, a si algún periodista en cualquiera de las conferencias de prensa que daban a Hawaii, si algún periodista le preguntaba, estaba muy pendiente a esto. Me creó, no les voy a mentir, cierto hype que Ilia Topuria dijera esto, de que el propio Ilia Topuria saliera de su boca a decir que las conversaciones para esta pelea estaban bastante avanzadas para que se diera en el UFC 297 en Toronto. Pues, si bien todas estas cosas a mí me tenían con mucho hype, quería que toda esta pelea se diera, tenía también esta cosita por dentro de, que ya he dicho en otros videos, de que para mí Ilia Topuria aún no está listo para Alexander Volkanovski, que muchas personas me han comido por esto, por esto, y en videos anteriores lo he estado diciendo. Para mí Ilia Topuria le falta un poco de experiencia para enfrentarse a un tipo como es Alexander Volkanovski, que es un tipo que tiene muchísimas defensas por el título, es un tipo que ha subido de división y ha peleado contra el campeón de 155 libras, en este caso Islam Makhachev, y que le supuso un verdadero peligro a Islam Makhachev, señores. Entonces tenía, como les digo, estos sentimientos encontrados, porque por una parte quería que se diera esta pelea entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski, pero por otro lado no estaba tan seguro, y sigo sin estarlo, de que Ilia Topuria ahora en el corto plazo le pueda ganar a Alexander Volkanovski, lo pueda vencer. Que otras veces también, señores, les he dicho, para mí Ilia Topuria ahora mismo es mi peleador favorito, sí, pero eso no significa que le voy a estar pasando paños tibios todo el tiempo. Si hay que decir las cosas, se van a decir como son. En este canal hacemos las cosas así, damos nuestra opinión, dejando lo que es el fanatismo de lado. Entonces, yo sigo creyendo de que a Ilia Topuria le falta un poco de experiencia, claro. Ahora, con esta noticia que se acaba de dar, sabiendo que Volkanovski se va a estar enfrentando el 21 de octubre a Islam Makhachev en Abu Dhabi, en el evento estelar del UFC 294, todas las cosas cambian para Ilia Topuria. ¿Por qué? Porque Ilia Topuria ahora mismo tendría dos opciones, ya que gane o pierda Alexander Volkanovski, no va a llegar a tiempo, creo yo que no llegaría a tiempo para una pelea en enero. ¿Por qué? Porque tendría poco tiempo de anticipación. Creo que tendría noviembre, diciembre y parte de enero para prepararse. Y por muy activo que sea Alexander Volkanovski, por un peleador que sea, porque lo es un peleador que es sumamente activo, es uno de los campeones más activos que tiene la compañía, por muy activo que él se quiera mantener, creo que
dependiendo de la pelea que tenga en octubre, dependiendo de la intensidad que tenga la pelea entre Alexander Volkanovski e Islam Makhachev, dependiendo de esa intensidad que tenga esta pelea, pues ahí descubriríamos si va a llegar o no preparado para una pelea con Ilia Topuria, porque no sabemos el daño que pueda o no recibir Alexander Volkanovski en esta pelea. La referencia ahora mismo que tenemos entre una pelea entre Islam Makhachev y Alexander Volkanovski es la primera pelea que ellos tuvieron en Australia, y sabemos que esa primera pelea fue una guerra total y absoluta. Si bien Alexander Volkanovski no salió tan dañado de esa pelea, aún así fue una guerra total y absoluta, y luego de eso lo estuvo varios meses sin pelear hasta que tuvo esa pelea con Jair Rodríguez, una defensa más contra Jair Rodríguez por el cinturón de las 145 libras, señores. Entonces, no creo que Alexander Volkanovski quiera mantenerse sumamente activo con 34 años que tiene ya. No creo que vaya a pelear ahora en octubre y luego en enero quiera tener una pelea contra Ilia Topuria. No creo que ese sería el caso, señores, sinceramente. Entonces aquí, por eso les digo, Ilia Topuria tiene dos opciones en estos momentos desde mi punto de vista. La primera es mantenerse inactivo, no pelear y esperar a que Alexander Volkanovski se recupere, ya sea de una victoria o una derrota contra Islam Makhachev, y esperar a que Alexander Volkanovski se recupere y se vuelva a anunciar esta pelea y espere, yo que sé, a marzo o abril quizás pudiera darse. Eso es uno de los casos, pero en este caso Ilia Topuria tendría que mantenerse inactivo, cosa que a mí no me gusta, y ahí viene la segunda opción que para mí tendría Ilia Topuria, y es que Ilia Topuria, yo creo que con la corta edad que tiene y la experiencia que tiene, que no es tan grande esa experiencia que tiene, a pesar de tener ese récord de 0 derrotas, a pesar de eso, creo que aún así le falta experiencia porque es un peleador sumamente joven. Creo que Ilia Topuria debería mantenerse activo, creo que está en la edad de mantenerse activo, y este es el momento en que Ilia Topuria deberían darle un top de verdad para pelear y ponerlo a prueba antes de su pelea con Alexander Volkanovski, que otras veces yo lo he comentado. Yo otras veces dije, Ilia Topuria para mí necesitaría una pelea, al menos una pelea más antes de enfrentar a Alexander Volkanovski. Mucha gente no está de acuerdo con esto y esto es una realidad, pero este es mi punto de vista, señores. Este es mi punto de vista. Yo creo que Ilia Topuria necesitaría una pelea más, y ahora todos los astros se han alineado para que esto suceda, ya que no creo que Volkanovski vaya a tomar esta pelea con Islam Makhachev y luego con 2 meses y medio va a tomar una pelea con Ilia Topuria. Se puede dar, no digo que no. Alexander Volkanovski es una bestia, y si lo hace no sería una locura tampoco. No sería una locura porque Alexander Volkanovski, ya les digo, es una bestia. De hecho, a mí me sorprendió que él aceptara esta pelea con Islam Makhachev. ¿Por qué? Porque viene de una lesión de hombro, viene de una cirugía, si bien exitosa, al fin y al cabo es una cirugía de hombro, y acepta tomar esta pelea con 10 días de anticipación solamente con Islam Makhachev. Entonces, tampoco me sorprendería que él tomara una pelea, que él tuviera esta pelea con Islam Makhachev y luego tuviera una pelea contra Ilia Topuria. No me sorprendería para nada, pero no creo que sea lo correcto. Entonces, creo que este es el momento correcto para que Ilia Topuria tenga una pelea quizás contra Max Holloway, que ya en su momento se estuvo hablando. Creo que este sería el momento para que Ilia Topuria se ponga a prueba contra el peleador que hace que todos los prospectos bajen en la división de 145 libras, que es Max Holloway, que todos los prospectos que le ponen para que peleen, para que escalen, Max Holloway le termina ganando. Entonces, creo que este es el momento ideal para que esta pelea se diera. Además de, sin contar de que Max Holloway no ha perdido. Max Holloway, como el único peleador que ha perdido en sus últimas peleas, ha sido contra el propio campeón, contra Alexander Volkanovski. Entonces, no sería una locura que la UFC hiciera un cinturón interino entre Ilia Topuria y Max Holloway. Yo creo que ese sería lo ideal, por lo menos desde mi punto de vista. Lo ideal sería esto, sería un cinturón interino, porque realmente a nadie le interesa ahora mismo ver una revancha o una cuarta pelea entre Max Holloway y Alexander Volkanovski. Esto es una realidad. Todo el mundo lo que quiere ver es a Ilia Topuria contra Alexander Volkanovski, pero al Alexander Volkanovski tener esta pelea con Islam Makhachev ahora, yo creo que lo más lógico para Ilia Topuria sería mantenerse activo y tener una pelea de verdad contra Max Holloway. Es lo más lógico, porque mucha gente le ha quitado mérito a Ilia Topuria por pelear contra Josh Emmett. ¿Por qué? Porque Josh Emmett es un peleador, es un veterano de 38 años. Yo no le quito ningún tipo de mérito. ¿Por qué? Porque Ilia Topuria salió e hizo lo que tenía que hacer. Si bien no lo finalizó, esto es una realidad, no finalizó a Josh Emmett, pero estuvo 5 asaltos dominando a Josh Emmett como le dio la gana. Como le dio la gana, mostró una superioridad sumamente grande ante un peleador tan veterano como es Josh Emmett. Por tanto y demás, los que no estén de acuerdo con que Ilia Topuria haya ganado a Josh Emmett, o más bien los que estén quitándole mérito a la victoria de Ilia Topuria ante Josh Emmett, creo que están muy equivocados. Y entonces lo ideal para cerrar bocas, ¿no?, por así decirle, sería un cinturón interino o sería una pelea contra Max Holloway. Yo creo que eso sería lo ideal, que la UFC planeara esto. ¿Y por qué no empezar o traer por primera vez la UFC a España? Creo que esto sería lo ideal, traer un Fight Night al menos a España, sea Madrid, a Barcelona, a las ciudades grandes. Lo ideal sería traer un Max Holloway
contra Ilia Topuria en España, que el propio Ilia Topuria lo pidió en su momento, antes de que empezaran las conversaciones porque Ilia Topuria peleara contra Alexander Volkanovski, antes de que Alexander Volkanovski pidiera al propio Ilia Topuria. El mismo Ilia Topuria lo dijo, si yo tengo que pelear contra Max Holloway, quiero que sea en España. Yo creo que este es el momento ideal. Creo que esto sería lo más lógico que se hiciera. Al final del día, la UFC hace lo que le da la gana, nosotros podemos decir lo que querramos decir, la UFC termina haciendo lo que le da la gana y el propio Ilia Topuria, si decide quedarse inactivo, pues hay que respetárselo, pero creo que no sería lo ideal. Creo que lo ideal sería que Ilia Topuria se mantuviera activo, ya que Alexander Volkanovski se está manteniendo activo. Y yo soy de los que cree de que Ilia Topuria necesita un poco más de experiencia o al menos una pelea más antes de enfrentarse a Alexander Volkanovski. Necesita ese fuelle de la competición, ese fuelle que te brinda estar todo el tiempo activo. Y más que Ilia Topuria es un peleador joven, o sea, por tanto más no le sería complicado mantenerse activo. ¿Por qué? Porque tiene una edad que es muy buena para hacerlo. Tiene una edad realmente buena para hacerlo. No llega a Ilia Topuria a los 30 años. Yo creo que tiene 26, 27 años. No pasa de esa edad. Por tanto, y demás, no sería una locura que esta pelea se diera. No sería una locura ver una pelea entre Max Holloway e Ilia Topuria, señores. Porque claro, de lo contrario, Ilia Topuria tendría que mantenerse inactivo. Porque ya les digo, me parece muy poco probable de que Alexander Volkanovski, luego que termine su pelea contra Islam Makhachev, pelee nuevamente en enero. Me parece muy poco probable. Si bien no es una locura, no lo sería porque es un peleador. Alexander Volkanovski en este caso se mantiene sumamente activo. No sería una locura que lo hiciera, pero yo lo veo bastante poco probable, señores. Aún así, déjenme ustedes saber lo que piensan. Déjenme ustedes saber si creen que Alexander Volkanovski puede hacer esto. Puede pelear ahora en octubre y luego en enero tener esa pelea contra Ilia Topuria por el cinturón de 145 libras. ¿Creen que lo va a hacer? ¿Creen que Ilia Topuria debe mantenerse inactivo y esperar por la pelea contra Volkanovski? ¿O creen que Ilia Topuria necesita al menos una pelea más antes de enfrentar a Volkanovski y no mantenerse inactivo? Ya que todo el panorama ha cambiado por esto que acaba de suceder, de que Charles Oliveira termina saliéndose del UFC 294 y Alexander Volkanovski es quien lo reemplaza. Déjenme ustedes saber lo que piensan, señores, en los comentarios. Los voy a estar leyendo y yo lo voy a dejar por aquí, señores. Nos vemos en el próximo video.